Una historia de engaño familiar y justicia a mi propia hija me despojó de casi $500,000, imitando mi rúbrica en documentos oficiales. Pero cuando tuvo el descaro de humillarme frente a todos nuestros parientes, llamándome un anciano, ella ignoraba que yo ya había reunido cada prueba necesaria en mis manos. Me llamo Ernesto Villanueva Ruizen, tengo 69 años y dediqué 4 décadas de mi existencia a levantar desde cero una distribuidora de materiales industriales en Barcelona. Jamás sospeché que mi propia sangre conspiraría para arrebatarme todo aquello que construí con sacrificio y sudor. Todo empezó en los últimos días de noviembre del año pasado, cuando el viento frío del Mediterráneo anunciaba un invierno crudo. Era miércoles por la mañana cuando Carmen, mi compañera de vida durante 46 años, me alcanzó el café hasta mi despacho, como acostumbraba a hacer cada día. Yo tenía los balances trimestrales de la empresa desperdigados sobre el viejo escritorio de caoba que perteneció a mi abuelo, otra vez sumergido en números. Ernesto, me dijo Carmen con esa sonrisa tierna que me conquistó cuando éramos apenas unos muchachos, Adriana lleva muy bien las cuentas. Deberías descansar más y confiar en ella. En Adriana Villanueva Delgado, mi hija de 43 años, había tomado las riendas administrativas de distribuidora industrial Villanueva hacía casi 4 años, cuando decidí comenzar mi retiro paulatino. Era una mujer brillante, graduada con honores en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona, y siempre demostró pasión genuina por el negocio de la familia en su marido, Marcos Salazar Mendoza, un economista venezolano de 46 años, que conoció durante un seminario empresarial en Valencia. Se había incorporado como asesor financiero externo de la compañía, pero aquel miércoles algo en las cifras no encajaba. Carmen, acércate un momento, le pedí señalando una línea específica en el estado de cuenta. Aquí aparece que autoricé una transferencia de 78,000 euros a un proveedor llamado Suministros Mediterráneos Asociados el pasado 16. ¿Te recuerdas? Si firmé algo semejante. Mi esposa se aproximó, ajustándose las gafas que usaba para leer. Carmen Delgado Pérez siempre había sido mi consejera silenciosa en los negocios, aunque carecía de formación empresarial. Su intuition había detectado problemas que a mí se me escapaban en más de una ocasión. No me suena ese nombre, Ernesto. Tú siempre me comentas cuando hay desembolsos importantes, arrugó el entrecejo. Mientras examinaba el papel, ¿se lo preguntaste a Adriana? Todavía no, pero hay algo peculiar en esta firma. Acerqué el documento hacia la lámpara, la Rue Parashamaya, pero existía algo en el trazo de la I inicial que me resultaba simultáneamente familiar y ajeno. ¿Tienes a mano mi agenda de noviembre? Carmen fue hasta el archivador y regresó con mi libreta personal de tapas de cuero negro. Hojé las páginas hasta localizar el 16 de noviembre. Aquel día había permanecido en casa íntegramente, recuperándome de una bronquitis severa. No pisé la oficina ni estampé mi firma en documento alguno. Carmen, yo no firmé esto. Mi voz sonó más grave de lo habitual. El 16 de noviembre estuve postrado con fiebre. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Incluso llamaste al doctor Mendizábal. Mi esposa palideció visiblemente. Entonces, ¿cómo es posible? Quizás Adriana firmó en tu lugar. Era una práctica que ocasionalmente habíamos empleado en situaciones de emergencia, cuando yo estaba de viaje y surgía alguna autorización impostergable. Pero siempre me consultaba telefónicamente antes y me informaba después. Sin excepción, revisé mi teléfono móvil. Buscando en el historial de llamadas del 16 de noviembre, ninguna comunicación de Adriana ese día. Tampoco mensajes de texto relacionados con autorizaciones o pagos. Voy a llamar a Adriana, decidí, tomando el teléfono fijo. Buenos días, papá, respondió Adriana, con su tono jovial de siempre.
¿Cómo están tú y mamá? Bien, hija. Te llamo por el pago de 78.000 euros a Suministros Mediterráneos del 16 de noviembre. No tengo recuerdo de haber autorizado esa operación. Hubo una pausa breve antes de que contestara. Sí, esa transferencia era urgente, papá. Necesitábamos esos materiales para el proyecto del polígono industrial de Hospitalet. Como estabas enfermo, Marcos me sugirió que firmara yo la autorización. Supuse que no habría inconveniente. Tratándose de una emergencia, ¿y por qué no me llamaste para consultármelo? No quise importunarte mientras estabas delicado de salud. Allí, Marcos indicó que como administradora delegada, tenía facultades para estos casos excepcionales. Su explicación sonaba coherente, pero algo en su tono me perturbaba. Adriana siempre había sido escrupulosa con los procedimientos. Extraño que hubiera actuado sin consultarme, especialmente tratándose de una cifra considerable. Comprendo, hija. La próxima vez, aunque esté indispuesto, comunícate conmigo. Prefiero que me molesten a que surjan malentendidos, por supuesto. Papá Ané, tienes toda la razón. No volverá a ocurrir, colgué el auricular. Pero la sensación de intranquilidad... Pues Carmen me observaba atentamente. ¿Qué opinas de su explicación?, le pregunté. Suena lógica, pero... Carmen eligió sus palabras con cautela. Adriana jamás había afirmado por ti, sin consultarte previamente. Ni sé cuando te operaron de la vesícula el año anterior y estuviste hospitalizado una semana. Tenía razón. Incluso desde la cama del hospital, Adriana me había telefoneado para cada determinación relevante. Era parte de su carácter responsable y metódico. Resolví examinar más documentación. Durante las 2 horas siguientes, escudriñé todos los pagos significativos de los últimos 4 meses. Encontré otras 2 autorizaciones similares, una por 83.000 euros a Logística Industrial Catalana S.L., fechada el 12 de octubre, y otra por 71.000 euros a Transportes y Materiales del Ebro S.A., del 3 de noviembre. A las 3 rúbricas exhibían esa misma anomalía en el trazo de la E, y en las 3 fechas, según mi agenda, había estado ausente de la oficina, en casa o atendiendo compromisos personales. Carmen, observa esto, le dije, mostrándole los 3 documentos. ¿Percibes algo inusual en estas firmas? Mi esposa las comparó minuciosamente con algunas de mis firmas auténticas de otros documentos. Tras varios minutos de análisis, alzó la vista con expresión turbada. Ernesto, la E está trazada de manera diferente. «Why figet aquí», señaló el final de mi apellido. Habitualmente terminas Villanueva con un pequeño bucle ascendente. En estas 3 firmas concluye en línea recta. Mi corazón comenzó a palpitar con mayor intensidad. 4 décadas edificando un negocio familiar, depositando fe ciega en mi hija. ¿Y ahora esto? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carmen tomando mi mano. Por ahora, nada. Voy a revisar toda la documentación de los últimos 8 meses. Si descubro más irregularidades, entonces tendré que adoptar decisiones difíciles. Aquella noche no conseguí conciliar el sueño. Permanecí desvelado reflexionando sobre Adriana, sobre cómo la había criado inculcándole valores sólidos, sobre cómo siempre había sido mi orgullo. Era concebible que mi propia hija estuviera falsificando mi firma para sustraer dinero de la empresa. La semilla de la sospecha ya estaba sembrada, y durante los días venideros germinaría hasta transformarse en una certeza demoledora. Las semanas posteriores a mi descubrimiento se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Diciembre y enero transcurrieron mientras yo investigaba discretamente cada movimiento financiero de Distribuidora Industrial Villanueva, buscando respuestas que en el fondo ya no deseaba hallar. Establecí una rutina meticulosa. Cada mañana, después de que Carmen partiera hacia sus clases de pintura, me encerraba en mi despacho con todos los extractos bancarios de los últimos 10 meses. Había solicitado copias detalladas al banco, argumentando una auditoría interna. De rutina lo que descubrí me heló la sangre durante diciembre.
localicé 4 transferencias adicionales que no recordaba haber autorizado. La primera, por 67.000 euros, fue ejecutada el 8 de diciembre hacia una empresa denominada Aceros y Aleaciones Levantinas S.L. Según mis registros personales, ese día había acudido a la consulta del cardiólogo para mi revisión anual. A la segunda transferencia, de 75.000 euros, se efectuó el 22 de diciembre hacia Excavaciones y Movimientos de Tierra Tarragona. Seya ese día había acompañado a Carmen a visitar a su hermana Pilar en Girona. Conservábamos fotografías del almuerzo navideño con fecha y hora claramente visibles. A la tercera me golpeó como un mazazo. 88.000 euros transferidos el 2 de enero a Promociones Inmobiliarias Costa Dorada S.L. Esa fecha la recordaba con precisión absoluta porque había sido el día del sepelio de mi antiguo socio Joaquín Ferrer, amigo de toda la vida. Adriana sabía perfectamente que estaría en el cementerio y posteriormente, en el velatorio. La cuarta resultó aún más descarada. 92.000 euros el 15 de enero, mientras Carmen y yo celebrábamos nuestro aniversario de bodas en un restaurante de Sitges. Cada transferencia llevaba mi firma, pero exhibía esa misma E malformada que había detectado inicialmente una tarde de enero. Mientras Carmen preparaba la cena, decidí efectuar algunas llamadas discretas. Marqué el número de Aceros y Aleaciones Levantinas S.L., la primera empresa de mi lista de sospechosos. Buenos tardes. Soy Ernesto Villanueva, de Distribuidora Industrial Villanueva. Necesito verificar algunos datos de la factura del 8 de diciembre por 67.000 euros. Un momento. Señor Villanueva, respondió una voz femenina. Tras varios minutos regresó. Disculpe, pero no tenemos registro de ninguna transacción con su empresa. ¿Está seguro del nombre de nuestra compañía? Mi estómago se contrajo. ¿Podría verificar nuevamente? Aceros y Aleaciones Levantinas S.L. Lo lamento muchísimo, señor Villanueva, pero definitivamente no hemos mantenido relaciones comerciales con ustedes. Quizás exista alguna confusión con el nombre. Colgué con manos temblorosas. Inmediatamente llamé a Excavaciones y Movimientos de Tierra Tarragona S.A., Distribuidora Industrial Villanueva, repitió el hombre al otro lado de la línea. No, señor. Jamás hemos trabajado con esa empresa. ¿De dónde obtuvo nuestro número? De una transferencia bancaria, murmuré. Eso es imposible, señor. Todas nuestras operaciones están perfectamente documentadas. La tercera llamada, a Promociones Inmobiliarias Costa Dorada S.L., confirmó mis peores temores. No solo no habían recibido dinero de mi empresa, sino que el representante me informó que llevaban 8 meses sin operar por problemas administrativos. Aquella noche, cuando Carmen se retiró a dormir, permanecí en mi despacho hasta las 4 de la madrugada, sumando cifras. El total de dinero desviado en los últimos 5 meses ascendía a 362.000 euros. Dinero que había salido de las cuentas de la empresa con mi firma falsificada. Dirigido a empresas fantasma. A mi propia hija me estaba robando sistemáticamente. El lunes siguiente, Adriana apareció en casa para nuestra reunión mensual familiar. Era una tradición que Carmen había instaurado hacía años. El primer lunes de cada mes, Adriana y Marcos venían a cenar y conversábamos sobre los negocios y la familia. Papá, tienes aspecto de cansado, observó Adriana mientras nos acomodábamos en el salón. ¿Todo marcha bien con la empresa? La observé con detenimiento. Adriana había heredado los ojos castaños de su madre y mi mentón pronunciado. Siempre había sido expresiva, gesticulaba profusamente al hablar, pero aquella noche parecía contenida, controlada. Los números de diciembre me llamaron la atención. Comenté casualmente. Varios pagos a proveedores nuevos, ¿sí? Marcos intervino con premura. Estamos diversificando la cartera de proveedores para obtener mejores condiciones. Es una estrategia que implementé basándome en mi experiencia previa. Marcos Salazar Mendoza había llegado a España hacía 7 años desde Caracas.
Era un hombre apuesto, elegante en el vestir, con un acento venezolano suave que las mujeres encontraban cautivador. Adriana se había enamorado perdidamente de él durante aquel seminario empresarial. Proveedores como aceros y aleaciones. ¿Levant? Pregunté directamente a Adriana. Y Marcos intercambiaron una mirada fugaz. Fue apenas un instante, pero lo capté. Exactamente, respondió Adriana. Marcos realizó un estudio exhaustivo del mercado. Esos proveedores nos ofrecen descuentos significativos por volumen. ¿Y dónde están ubicados? Aceros y Aleaciones opera desde Alicante, dijo Marcos sin titubear. Excavaciones Tarragona, evidentemente, en Tarragona, y Promociones Costa Dorada en Salud. Todos cuentan con referencias excelentes al Mentian, con una naturalidad que me espantó. Había telefoneado a las 3 empresas, sabía que no existían transacciones reales. ¿Y los pagos los autorizaste tú, Adriana? Sub, papá, como me indicaste en noviembre. Cuando hay urgencia y tú no estás disponible, debo tomar decisiones ejecutivas, Ann. Pero yo jamás le había dicho semejante cosa. Al contrario, siempre le había insistido en que me consultara absolutamente todo en aquella noche. Después de que se marcharan, Carmen me encontró en el despacho con la cabeza hundida entre las manos. ¿Qué está sucediendo, Ernesto? Relate. Todo a los pagos falsificados, las empresas inexistentes, las mentiras de Adriana y Marcos. Carmen escuchó en silencio, palideciendo progresivamente. ¿Estás completamente seguro?, me preguntó finalmente. Absolutamente seguro. Han sustraído 362.000 euros en 5 meses, Carmen. Si continúan a este ritmo, ¿qué vamos a hacer? Todavía no lo sé. Necesito más evidencias antes de confrontarlos. Esto sobrepasa un simple malentendido familiar. Durante febrero proseguí mi investigación silenciosa. Descubrí que Adriana había abierto cuentas bancarias a nombre de las empresas fantasma, utilizando direcciones ficticias. Marcos había empleado sus conocimientos contables para fabricar facturas convincentes que justificaran los pagos. El 18 de febrero hallé la evidencia más devastadora. Transferencias por 85.000 euros adicionales, esta vez a una empresa llamada Materiales Industriales Premium SL, una variation del nombre que había visto en noviembre. Cuando llamé para verificar, la empresa no existía en el total sustraído. Ascendía ahora a 447.000 euros a mi propia sangre. La hija que había criado con amor y principios me estaba destruyendo económicamente mientras me miraba a los ojos y mentía sin pestañear. Era momento de tomar medidas drásticas. Febrero concluyó con una primavera anticipada que contrastaba cruelmente con el invierno que se había instalado en mi corazón. La certeza de la traición de Adriana me consumía las noches, pero durante el día debía mantener una fachada de normalidad mientras recopilaba las pruebas definitivas que necesitaría. En el 4 de marzo tomé una decisión que lo cambiaría todo. Contraté discretamente los servicios de un perito calígrafo. Roberto Castejón Vidal tenía su gabinete en el Paseo de Gracia y gozaba de prestigio en los tribunales catalanes. Le llevé muestras de mi firma auténtica junto con las autorizaciones sospechosas. Sin revelarle inicialmente el contexto familiar, señor Villanueva, me dijo, después de examinar los documentos con instrumental especializado: estas firmas han sido claramente falsificadas. Quien las ejecutó tiene acceso habitual a documentos con su firma original, porque ha practicado considerablemente sign embargo. Existen varios elementos técnicos que las delatan. Me mostró las diferencias con precisión científica. La presión del bolígrafo era inconsistente, el ángulo de inclinación variaba ligeramente, y lo más revelador, la velocidad de ejecución era más pausada que en mis firmas naturales. ¿Podría testificar esto ante un tribunal? La Pregant, signed, La Mena Duda. Cuento con 24 años de experiencia y estas falsificaciones son evidentes bajo análisis técnico. Esa misma tarde visité mi banco
la sucursal del Sabadell en Diagonal, donde operaba desde hacía 18 años. Solicito una entrevista privada con el subdirector, Alejandro Vidal Puy, con quien había cultivado una relación profesional sólida. Alejandro, necesito revisar todas las transferencias autorizadas por mí durante los últimos 8 meses. Hay irregularidades que debo verificar. Alejandro frunció el ceño mientras accedía al sistema. Ernesto, observo aquí múltiples transferencias de importes considerables. ¿Existe algún problema? Eso es precisamente lo que necesito determinar. ¿Podrías proporcionarme copias certificadas de todas las órdenes de transferencia con mi firma desde septiembre pasado? Por supuesto, aunque debo preguntarte, ¿sospechas alguna irregularidad? Porque en tal caso tendríamos que activar protocolos específicos. Aún estoy investigando, Alejandro. Por ahora solo requiero la documentación completa en 2 días. Después, tenía en mis manos un expediente de 43 páginas que documentaba meticulosamente mi pesadilla financiera. El banco había registrado 19 transferencias no autorizadas por un total de 482.000 euros. En 482.000 euros, casi medio millón que Adriana y Marcos habían sustraído de la empresa familiar con una planificación que evidenciaba premeditación absoluta. Aquella noche, mientras Carmen preparaba la cena, recibí una llamada que me heló la sangre. Papá, tengo noticias magníficas. Era Adriana con esa alegría forzada que ahora reconocía como actuación. Marcos ha conseguido un contrato extraordinario con una constructora de Zaragoza. Necesitamos transferir 110.000 euros mañana para asegurar los materiales. 110.000 euros. ¿Para qué constructora exactamente? Se llama Edificaciones y Proyectos Aragoneses. SL. Es una oportunidad única. Papá, pero requieren el pago anticipado para reservar el pedido. Adriana, mañana no puedo ir a la oficina. Tengo cita médica, no hay problema, papá. Firmar la autorización como hemos venido haciendo. Ahí estaba la confirmación definitiva. Planeaba continuar robándome empleando la misma metodología que había perfeccionado durante meses. De acuerdo, hija. Hazlo mañana temprano. Colgué el teléfono e inmediatamente marqué información de Zaragoza. Solicité el teléfono de Edificaciones y Proyectos Aragoneses SL. La respuesta fue predecible. No existía tal empresa. Al día siguiente, en lugar de acudir a la cita médica ficticia que había inventado, me dirigí a la oficina 2 horas antes de la apertura. Tenía llaves del edificio y conocía los horarios del personal de limpieza. Me oculté en el almacén, contiguo a la oficina principal, desde donde podía observar sin ser detectado. A las 9 en punto, Adriana llegó acompañada de Marcos. Los observé mientras ella abría la caja fuerte donde guardábamos los documentos importantes y extraía papel membretado oficial de la empresa. Marcos se sentó en mi escritorio y comenzó a redactar una autorización de transferencia. ¿Estás convencida de que tu padre no sospecha nada? Escuché que preguntaba Marcos. En absoluto. Cada vez está más distraído con los años. Además, confía ciegamente en mí. Este será el último, Adriana. Ya hemos reunido suficiente para el negocio en Venezuela. ¿El negocio en Venezuela? Adriana se aproximó a Marcos. ¿Cuándo pensabas contarme sobre ese plan? Es una sorpresa. Mi amor, han estado preparando todo para que tengamos nuestro propio imperio allá. Con lo que hemos acumulado aquí, podemos establecer una empresa de construcción en Caracas. A mi hija guardó silencio durante varios segundos. ¿Y qué sucede con mi padre? Con la empresa familiar. Marcos la abrazó. Cariño, tu padre ya está mayor. Tarde o temprano tendría que cerrar o vender. Nosotros simplemente nos estamos adelantando a lo inevitable. Pero él nos ha dado todo. Marcos, la empresa, la confianza. Adriana, ¿prefieres quedarte aquí siendo la empleada de tu padre toda la vida? ¿O prefieres ser dueña de tu propio destino? Observé cómo mi hija asentía lentamente.
Persuadida por las palabras de su marido durante la hora siguiente, los vi falsificar mi firma con una precisión que evidenciaba meses de práctica. Marcos había traído un bolígrafo idéntico al que yo habitualmente utilizaba, y Adriana tenía varios ejemplos de mi firma auténtica para guiarse aun cuando terminaron. Marcos guardó el documento en su maletín. Voy al banco ahora mismo, Ampara. Mañana el dinero estará en la cuenta de Panamá. ¿Una cuenta en Panamá? La dimensión internacional de su plan me dejó sin aliento. Después de que se marcharon, permanecí en el almacén durante otra hora, procesando la magnitud de la traición. No solo me estaban robando, planeaban huir del país con mi dinero y abandonar la empresa familiar que había constituido mi vida entera. Aquella tarde, desde la soledad de mi despacho, tomé la decisión más difícil de mi existencia. Marqué el número del bufete Rivas y Asociados, donde trabajaba Fernando Rivas Castillo, un penalista especializado en delitos económicos que me habían recomendado años atrás. Fernando, soy Ernesto Villanueva. Necesito una consulta urgente sobre un caso de extrema delicadeza familiar. Por supuesto, Ernesto. ¿Cuándo puedes venir? Mañana por la mañana, te espero a las 10. Aquella noche no conseguí cenar. Carmen me observaba preocupada mientras yo revisaba una vez más toda la documentación que había recopilado durante 3 meses de investigación. Silenciosa, Ernesto. Tienes que contarme qué está ocurriendo. Llevas semanas comportándote de forma extraña. Le relaté todo lo que había descubierto. Carmen escuchó en silencio, con lágrimas recorriendo sus mejillas. ¿Estás seguro de todo esto? Los vi falsificando mi firma esta mañana, Carmen. Los escuché conversando sobre huir a Venezuela con nuestro dinero. ¿Y qué vas a hacer? Mañana consulto con un abogado. Esto ya no es un asunto familiar, es un delito. ¿Vas a denunciar a tu propia hija? La pregunta me atravesó como una espada. Carmen, Adriana tomó esa decisión cuando decidió robarme. Yo solo voy a proteger lo que nos queda. El despacho de Fernando Rivas Castillo se encontraba en un edificio señorial del ensanche barcelonés, con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz matutina de marzo. A mis 69 años, jamás había imaginado que estaría sentado frente a un penalista discutiendo cómo proceder legalmente contra mí. Propia descendencia. Fernando era un hombre de 55 años, cabello canoso, con gafas de montura oscura y una reputación impecable en delitos económicos. Ernesto, he revisado toda la documentación que me enviaste ayer. Comenzó Fernando ordenando los papeles sobre su escritorio. Antes de proceder, necesito que me confirmes algunos detalles cruciales. Abrió un expediente grueso que contenía las copias de las transferencias bancarias, los informes del perito calígrafo y las fotografías que había tomado secretamente de Adriana y Marcos, falsificando mi firma. Primera pregunta. ¿Posee Adriana algún poder notarial que la autorice a firmar en tu nombre? Ninguno, respondí categóricamente. Siempre he mantenido el control total sobre las autorizaciones de pago superiores a 25.000 euros. Segunda pregunta. ¿Existe algún documento empresarial que Marcos pueda interpretar como autorización para estos procedimientos? Marcos es asesor financiero externo sin participación accionaria en la distribuidora. Su función se limita a consultoría contable. Fernando asintió mientras tomaba notas. Tercera pregunta. ¿Has confrontado directamente a Adriana sobre estas irregularidades? No, he preferido recopilar evidencias antes de cualquier confrontación. Excelente decisión. Ahora, Ernesto, debo explicarte la gravedad jurídica de la situación. Fernando se reclinó en su silla, adoptando un tono profesional pero comprensivo. Los delitos que están cometiendo tu hija y su esposo incluyen falsificación documental, estafa continuada y apropiación indebida. El monto total de 482.000 euros lo sitúa en la categoría de delitos graves. A mi estómago se contrajo al escuchar la terminología legal aplicada a las acciones de Adriana.
¿Qué tipo de condenas estaríamos contemplando? La falsificación documental agravada puede acarrear penas de 3 a 6 años de prisión. La estafa continuada por esas cantidades, de 4 a 8 años. Si consideramos la relación de confianza familiar que han aprovechado los tribunales, podrían aplicar agravantes. ¿Y el plan de fuga a Venezuela que escuché? Fernando frunció el ceño. Eso complicaría enormemente la situación. Si abandonan territorio español con activos sustraídos, estaríamos hablando de blanqueo de capitales internacional. Las posibilidades de recuperación del dinero se reducirían drásticamente. ¿Qué me recomiendas hacer? Tenemos 2 opciones, Ernesto. Primera, confrontación familiar privada, exigiendo la devolución total del dinero y cesación inmediata de las actividades delictivas. Denuncia penal formal con solicitud de medidas cautelares para bloquear sus activos y las posibilidades de éxito en cada caso. La confrontación familiar conlleva el riesgo de que destruyan evidencias y aceleren su plan de fuga. La denuncia penal garantiza que la justicia actúe, pero implica exponer públicamente el caso y probable prisión para ambos. Anme quedé en silencio durante varios minutos, contemplando las 2 alternativas que determinarían el destino de mi familia. Fernando, hay algo más que debes conocer. La reunión familiar anual está programada para el próximo domingo 24 de marzo. Es una tradición que llevamos celebrando 18 años. ¿Estarán presentes Adriana y Marcos? Es el único evento familiar que nunca se pierden. Fernando se inclinó hacia adelante. Claramente interesado, Ernesto, esa reunión podría constituir la oportunidad perfecta para ejecutar un plan controlado. ¿Qué tipo de plan? Podríamos preparar una estrategia donde tú presentes las evidencias en un entorno familiar, pero con respaldo legal inmediato. Yo estaría en contacto telefónico y podríamos tener a las autoridades preparadas para intervenir si intentan huir o destruir pruebas. La propuesta me intrigaba, pero también me aterrorizaba. Significaría confrontar a Adriana delante de toda la familia. Dependerá de cómo desees manejarlo. Podríamos planificar desde una conversación privada hasta una presentación completa de evidencias. Necesito meditarlo. Fernando, por supuesto, pero Ernesto, existe un factor temporal crítico que debemos considerar. ¿Cuál? Según lo que me has relatado, Adriana y Marcos están acelerando sus operaciones. La transferencia de 110.000 euros que impediste ayer sugiere que se están preparando para algo importante. No podemos permitirnos dilaciones prolongadas. Fernando tenía razón. Cada día que transcurría, mayor era el riesgo de que completaran su plan de fuga. ¿Qué necesitarías para tener todo preparado para el domingo? Autorización formal tuya para actuar como tu representante legal, coordinación con las autoridades competentes y un plan detallado de cómo queremos proceder durante la reunión. Y las evidencias que hemos recopilado son suficientes. ¿Qué suficientes, Ernesto? El informe del perito calígrafo, las copias certificadas del banco y especialmente las fotografías que tomaste constituyen un caso sólido. ¿Las fotografías? Las que tomaste discretamente mientras falsificaban tu firma son evidencia directa del delito en ejecución. Durante la siguiente hora, Fernando me explicó detalladamente los procedimientos legales, los derechos de Adriana y Marcos y las posibles complicaciones que podríamos enfrentar. Ernesto, debo preguntarte algo personal, dijo Fernando hacia el final de nuestra reunión. ¿Estás emocionalmente preparado para las consecuencias de este proceso? Estamos hablando de tu hija enfrentando cargos penales graves. A la pregunta me golpeó con fuerza. Fernando, durante 40 años construí esa empresa pensando en dejarle un legado a Adriana. Sacrifiqué vacaciones, tiempo familiar, oportunidades personales, ver cómo me roba mientras me mira a los ojos, y mientras hice una pausa, controlando mis emociones
Adriana tomó su decisión cuando decidió traicionarme. Yo solo voy a proteger lo que queda de mi vida y mi trabajo. Entiendo perfectamente. Muchos padres enfrentan dilemas similares, aunque raramente en estas magnitudes. ¿Qué necesitas que haga ahora? Regresa a casa y actúa con normalidad absoluta. No modifiques ningún patrón de comportamiento que pueda alertar a Adriana o Marcos. Mientras tanto, yo prepararé toda la documentación legal y coordinaré con las autoridades. ¿Y el domingo? El domingo ejecutaremos el plan que decidamos. Pero, Ernesto, una vez que activemos los mecanismos legales, no habrá marcha atrás. Abandoné el despacho de Fernando con una mezcla de alivio y terror. Alivio por tener finalmente un profesional competente manejando la situación. Terror por las implicaciones irreversibles de mis decisiones. Los días previos al domingo 24 de marzo transcurrieron con una lentitud agónica. Cada conversación con Adriana se había convertido en un ejercicio de actuación donde yo debía fingir normalidad, mientras ella continuaba engañándome con una naturalidad que me resultaba cada vez más repugnante. El jueves, por la mañana, Fernando me llamó para ultimar los detalles de nuestro plan. Ernesto, he coordinado con el inspector jefe Soler Pugford de la Unidad de Delitos Económicos. Estarán preparados para intervenir el domingo si decides proceder con la confrontación. ¿Cómo funcionaría exactamente? Tú iniciarías la reunión familiar con normalidad. En el momento que consideres apropiado, presentarías las evidencias. Yo estaría esperando tu llamada en un teléfono específico que te proporcionaré. Una vez que me confirmes la situación, alertaría a las autoridades y si Adriana y Marcos intentan marcharse. Por eso necesitamos que la confrontación sea definitiva y contundente. Una vez que vean las pruebas, comprenderán que huir solo empeoraría su situación legal. Esa tarde, mientras Carmen organizaba la casa para la reunión dominical, decidí revisar una última vez todos los documentos que había recopilado durante 3 meses de investigación silenciosa en Extendi. Sobre mi escritorio, las 19 órdenes de transferencia falsificadas, organizándolas cronológicamente desde septiembre pasado. Era impresionante observar cómo habían perfeccionado la imitación de mi firma a lo largo del tiempo. Las primeras falsificaciones eran toscas, evidentemente nerviosas. Las últimas mostraban una confianza que me helaba la sangre. El viernes recibí una visita inesperada. Adriana apareció en casa sin previo aviso. Algo inusual en ella. «Papá, ¿podemos hablar a solas?», me pidió mientras Carmen preparaba café en la cocina. «Por supuesto, hija. ¿Qué ocurre?». Adriana se sentó frente a mí en el salón, adoptando esa expresión seria que había heredado de su difunta abuela paterna. «Papá, Marcos y yo hemos estado discutiendo nuestro futuro profesional. Creemos que ha llegado el momento de expandir nuestros horizontes». «¿Qué tipo de expansión?». «Hemos recibido una oferta muy interesante para desarrollar proyectos en Sudamérica, específicamente en Venezuela». Ahí estaba la confirmación de lo que había escuchado días atrás. ¿Y eso qué implicaría para la empresa familiar? Adriana vaciló ligeramente antes de responder. «Bueno, necesitaríamos transferir parte de nuestras operaciones allá. Marcos tiene contactos excelentes en Caracas, y el mercado de la construcción está en pleno crecimiento. ¿Yo qué papel tendría en esos planes? Papá, tú ya has trabajado suficiente. A tus 69 años deberías estar disfrutando de tu jubilación. Carmen y tú podrían viajar, relajarse. Adriana me está sugiriendo que me retire completamente de mi propia empresa». «No, exactamente. Pero sí creemos que sería lo mejor para todos». A la desfachatez de su propuesta me dejó momentáneamente sin palabras. No solo me estaban robando, querían que me apartara voluntariamente para facilitarles el saqueo completo. «Es una propuesta interesante, hija.
Déjame reflexionarla durante el fin de semana, por supuesto, papá. No hay prisa. Después de que Adriana se marchara, Carmen entró al salón con expresión preocupada. ¿Escuchaste la conversación?, le pregunté. Parte de ella. ¿Realmente te están pidiendo que te retires? Es peor que eso, Carmen. Me están preparando el terreno para justificar su plan de huida con nuestro dinero. Aquella noche tuve una pesadilla recurrente que me había atormentado durante semana. Soñaba que llegaba a la oficina y encontraba las cuentas vacías, Adriana y Marcos desaparecidos, y 40 años de trabajo evaporado sin rastro en el sábado por la mañana. Fernando me llamó para la coordinación final. Ernesto, ¿has decidido cómo quieres proceder mañana? Sí. Voy a confrontarlos durante la reunión familiar, pero quiero hacerlo de manera que no puedan negar la evidencia ni escapar. Perfecto. Te enviaré por mensajería una carpeta de seguridad donde podrás organizar todas las pruebas. La idea es que la presentes dramáticamente, de modo que el impacto psicológico sea máximo. Una carpeta de seguridad, una carpeta de cuero elegante con cierre de seguridad. El elemento sorpresa será crucial. Cuando la abras y vean la magnitud de las evidencias que has recopilado, comprenderán que su juego ha terminado y las autoridades estarán apostadas a 3 manzanas de tu casa. En cuanto reciba tu llamada confirmando la confrontación, se dirigirán hacia allá. El tiempo estimado de llegada será de 5 minutos. 5 minutos no es demasiado tiempo. Y si intentan huir, Ernesto, una vez que vean las pruebas, sabrán que huir solo empeoraría dramáticamente su situación. Además, tendrás el respaldo de Carmen y cualquier otro familiar presente. Esa tarde la carpeta llegó por mensajería. Era de cuero marrón oscuro, con herrajes de latón y un cierre pequeño pero seguro. Pasé 2 horas organizando meticulosamente todo el contenido. Las transferencias falsificadas en orden cronológico, el informe del perito calígrafo, las copias certificadas del banco y las fotografías que había tomado secretamente al cerrar la carpeta y guardar la llave en mi bolsillo. Sentí una mezcla de determinación y melancolía. Estaba a punto de destruir definitivamente la relación con mi hija, pero también de proteger el patrimonio que había construido durante décadas. El domingo amaneció con un cielo despejado, que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Carmen había preparado el almuerzo tradicional: anfideuà catalana, ensalada de escalivada y crema catalana de postre. Durante 18 años, estos almuerzos familiares habían sido ocasiones de alegría y unión. Mañana recibí el mensaje de texto de Fernando, todo preparado. Inspector Soler y su equipo en posición. El teléfono especial está activo. Media hora después sonó el timbre. Adriana y Marcos llegaron con flores para Carmen y una botella de cava reserva. Sus sonrisas parecían más amplias que nunca, probablemente anticipando el anuncio de sus planes de mudanza y saqueo final. Papá, mamá. Adriana me abrazó con un afecto que ahora me resultaba completamente falso. ¡Qué maravilloso día para estar en familia! Marcos me estrechó la mano con firmeza. Don Ernesto, espero que esté preparado para las noticias emocionantes que tenemos. Estoy preparado para muchas cosas, Marcos, respondí con una sonrisa, que él interpretó como complicidad, pero que escondía una determinación férrea. Durante el aperitivo, Adriana y Marcos intercambiaron miradas cómplices mientras conversaban de temas triviales. Carmen, conocedora de toda la situación, mantenía una compostura admirable, aunque yo percibía su tensión en pequeños gestos. La forma como sostenía su copa de cava, cómo se alisaba nerviosamente el cabello. Bueno, dijo Adriana finalmente, Marcos y yo tenemos algo muy importante que compartir con ustedes. Perfecto, respondí levantándome de mi silla. Pero antes de que comiencen, yo también tengo algo que mostrarles. Me dirigí a mi despacho y regresé llevando la carpeta.
La coloqué cuidadosamente sobre la mesa del comedor, entre los platos de aperitivos. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Adriana con curiosidad aparente. Es algo que he estado preparando durante los últimos 3 meses, hija. Algo que los va a sorprender mucho. A la hora de la verdad, había llegado en el silencio que siguió a mi declaración. Fue denso como el aire antes de una tormenta. Adriana y Marcos observaban la carpeta de cuero con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y una inquietud creciente que no podían disimular completamente. «Ernesto, ¿de qué se trata?», preguntó Marcos, intentando mantener su tono casual, pero detecté un matiz de nerviosismo en su voz. «Es algo que debería haberte mostrado hace tiempo, Adriana, pero necesitaba estar completamente seguro antes de dar este paso». Abrí lentamente la carpeta, extrayendo el primer documento, una copia certificada de la transferencia de 78.000 euros a Suministros Mediterráneos Asociados. «¿Reconoces este documento, hija?». Adriana palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura. Es una autorización de transferencia. De noviembre pasado, correcto. Y según este documento, yo autoricé esta transferencia el 16. El problema, Adriana, es que el 16 de noviembre yo estaba en casa con bronquitis. No firmé ningún documento ese día. Marcos intervino rápidamente. «Don Ernesto, como ya explicamos, fue una situación de emergencia. Adriana firmó en su lugar porque usted estaba indispuesto». «Entiendo esa explicación, Marcos». «No. Entiendo es por qué llamé a Suministros Mediterráneos Asociados y me informaron que nunca han tenido relaciones comerciales con mi empresa». El color abandonó completamente el rostro de Adriana. Marcos tensó la mandíbula. «Debe haber algún error», balbuceó Adriana. «Quizás te dieron información incorrecta. Y Aceros y Aleaciones Levantinas también me dieron información incorrecta cuando me dijeron que no existen transacciones con nosotros, y Excavaciones y Movimientos de Tierra Tarragona, y Promociones Inmobiliarias Costa Dorada». Fui extrayendo documento tras documento, apilándolo sobre la mesa con precisión metódica. 19 transferencias, Adriana. 482.000 euros. Todas con mi firma falsificada. Todas dirigidas a empresas que no existen o que nunca tuvieron tratos con nosotros, papá. «Yo puedo explicarlo», comenzó Adriana con voz temblorosa. «¿Puedes explicar también esto?». Extraje las fotografías que había tomado el día que los observé, falsificando mi firma en la oficina. Adriana sentada frente a mi escritorio, practicando mi rúbrica. Marcos, redactando la autorización falsa. Carmen contuvo un sollozo. El rostro de Adriana se descompuso completamente. «¿Nos estabas espiando?», preguntó Marcos con tono agresivo. «Eso es una violación de la privacidad». «¿Privacidad?», respondí con voz acerada. «¿Me hablas de privacidad mientras me robas casi $500.000 de euros? ¿Mientras planifican huir a Venezuela con mi dinero?». Marcos se levantó bruscamente de su silla. «Esto es ridículo. No tenemos por qué tolerar estas acusaciones. Nos vamos, Adriana». «Siéntate, Marcos». Mi voz sonó más autoritaria de lo que jamás había escuchado. «Si abandonas esta casa, las autoridades que están esperando a 3 manzanas de aquí te detendrán». Antes de que llegues a tu coche, Marcos se quedó paralizado. «¿Autoridades? El inspector jefe Soler de la Unidad de Delitos Económicos está esperando mi llamada. Un perito calígrafo ha certificado que las 19 firmas son falsificaciones. El banco ha proporcionado documentación completa de las transferencias. Tengo fotografías de ustedes cometiendo el delito. Si intentan huir, estarán añadiendo resistencia a la autoridad a los cargos de falsificación documental, estafa continuada y apropiación indebida». El silencio que siguió fue absoluto. Adriana comenzó a llorar silenciosamente. Marcos permanecía de pie, inmóvil, procesando la magnitud de su derrota. «Papá»,
sollozó Adriana. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Adriana? Que durante meses me has estado robando mientras me mirabas a los ojos y mentías. ¿Qué planeabas? Abandonar el país con mi dinero. ¿Qué querías que me retirara para facilitarte el saqueo completo? Fue idea de Marcos. Comenzó Adriana. No. Mi calpsei mi, explotó Marcos. Tú fuiste quien sugirió que podíamos tomar prestado dinero de la empresa sin que tu padre se diera cuenta. Eso es mentira. Tú me convenciste de que era lo correcto. Carmen se levantó de su silla, dirigiéndose hacia Adriana. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Al hombre que te dio todo, que construyó esta empresa pensando en dejártela. ¿Cómo? Adriana sollozaba incontrolablemente. Mamá, Marcos me prometió que sería temporal, que devolveríamos todo cuando el negocio en Venezuela funcionara. Devolver. La interrumpí. ¿Con qué dinero ibais a devolver? Casi $500,000 con los beneficios de una empresa fantasma en un país en crisis económica. Marcos había vuelto a sentarse. Con la cabeza entre las manos, don Ernesto dijo finalmente con voz derrotada: ¿Qué quiere que hagamos? Lo que quiero es muy simple. Primero, van a firmar una confesión completa de los hechos. Segundo, van a transferir de vuelta a las cuentas de la empresa todo el dinero que puedan recuperar. Tercero, van a cooperar plenamente con las autoridades. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó Adriana con un hilo de esperanza. Si hacen todo eso, mi abogado solicitará que el juez considere atenuantes por cooperación y arrepentimiento. No puedo prometeros que evitaréis la cárcel, pero puedo intentar que las condenas sean lo más leves posible. ¿La cárcel? Adriana palideció aún más. Papá, no puedes enviarme a la cárcel. Soy tu hija. Eras mi hija cuando decidiste robarme, Adriana. Eras mi hija cuando falsificaste mi firma. Eras mi hija cuando planeaste abandonar el país con mi dinero. Tus acciones tienen consecuencias. Me dirigí hacia el teléfono especial que Fernando me había proporcionado. Ahora voy a llamar a mi abogado. Él coordinará con las autoridades. Podéis cooperar voluntariamente o podéis resistiros. La elección es vuestra. Marqué el número. Fernando respondió al primer tono. Ernesto, Fernando, procede según lo acordado. Entendido. Las autoridades llegarán en 5 minutos. Colgué y me volví hacia Adriana y Marcos. Tenéis 5 minutos para decidir cómo queréis manejar esto. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Adriana lloraba desconsoladamente mientras Carmen intentaba consolarla, dividida entre el amor maternal y la indignación. Marcos permanecía en silencio, calculando probablemente sus opciones. Cuando sonó el timbre, fui yo quien abrió la puerta. El inspector Soler, un hombre de aspecto severo con bigote canoso, entró acompañado de 2 agentes uniformados. Señor Villanueva, ¿es usted quien presentó la denuncia? Así es, inspector. Los acusados están en el comedor. Han sido informados de la situación y mi abogado está en camino. El inspector asintió y se dirigió hacia el comedor. Vi cómo sus agentes se posicionaban junto a Adriana y Marcos mientras él les leía sus derechos. Adriana Villanueva Delgado y Marcos Salazar Mendoza quedan detenidos por presuntos delitos de falsificación documental, estafa continuada y apropiación indebida. Tienen derecho a guardar silencio. Mientras el inspector continuaba con la fórmula legal, Adriana me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor. No dejes que me lleven así. Sentí que el corazón se me partía, pero mantuve la compostura. Adriana, esto es consecuencia de tus decisiones. No de las mías. Fernando llegó justo cuando los agentes esposaban a Adriana y Marcos. Se identificó como representante legal y comenzó a coordinar con el inspector los detalles del procedimiento. Carmen se acercó a mí, tomando mi mano. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. No respondí honestamente. Pero era lo correcto. Observamos en silencio cómo nuestra hija era conducida hacia el coche patrulla. Antes de subir, Adriana se volvió hacia nosotros una última vez. Lo siento, papá.
Lo siento mucho. No respondí. No había palabras que pudieran sanar aquella herida. Los meses siguientes fueron un calvario de procedimientos legales, audiencias judiciales y escrutinio público. La prensa local se hizo eco del caso, hija de empresario barcelonés acusada de estafar $500,000. Adriana y Marcos cooperaron plenamente con las autoridades, como habíamos acordado. Lograron recuperar aproximadamente 340.000 euros de los 482.000 que habían sustraído. El resto se había evaporado en gastos suntuosos y preparativos para su frustrada huida. El juicio se celebró en septiembre. Fernando consiguió que el juez considerara los atenuantes por cooperación y confesión. Adriana fue condenada a 3 años de prisión, con posibilidad de régimen abierto después de cumplir 1/3 de la condena. Marcos recibió 4 años, al ser considerado el instigador principal del esquema. El día de la sentencia, Adriana se acercó a mí en los pasillos del juzgado. Papá, sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que algún día, cuando salga, intentaré ser la hija que debía haber sido. La miré durante un largo momento. Aquella mujer de 43 años, con olleras pronunciadas y el cabello descuidado, ya no se parecía a la niña que había criado con tanto amor. El perdón lleva tiempo, Adriana. Quizás algún día pueda ofrecértelo. Pero la confianza se perdió para siempre. Me di la vuelta y me alejé, con Carmen a mi lado. Han pasado 8 meses desde aquella sentencia. La empresa sobrevivió al escándalo, aunque tuve que trabajar más de lo que mi edad aconsejaba para restaurar la confianza de clientes y proveedores. Adriana me escribe cartas desde la prisión. Al principio no las abría. Ahora las leo, aunque raramente respondo. En su última carta me contaba que está participando en un programa de rehabilitación y que ha comenzado a estudiar psicología a distancia. Carmen la visita una vez al mes. Yo no he ido todavía. Quizás algún día lo haga. Quizás. Lo que aprendí de esta experiencia es que la traición más dolorosa no viene de extraños, sino de aquellos en quienes depositamos nuestra fe ciega. Y que a veces, proteger lo que has construido significa tomar decisiones que te destrozan por dentro. Tengo 69 años y he perdido a mi hija. Pero conservo mi integridad, mi empresa y la certeza de que hice lo correcto. Algunos días, eso es suficiente. Otros días, no lo es en absoluto. Si esta historia te ha conmovido, déjanos saber en los comentarios. Y recuerda, la confianza es el regalo más valioso que podemos dar a alguien. Cuídala. Y cuídate de quienes no la merecen.